contentos todavía? ¿Gustan verlos nuevamente? Reciban saludos de Cristo. El hermano dijo de su iglesia, amigo, reciban saludos de Cristo. Vamos a leer Marcos, libro de Marcos, capítulo 2. Versículo del 1 al 12. Es una historia la cual Jesús dejó como ejemplo y trae gran enseñanza. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemas dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se sentó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Vamos a ir a una oración pequeña. Padre, hoy venimos delante de su presencia, dándole gracias por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Gracias por poner en nuestra mente, en nuestro corazón, el estar aquí, el venir a escuchar su palabra, su mensaje, el cual es de grande beneficio para nuestra vida espiritual. Le pedimos que su palabra, que va a ser sembrada, usted la haga crecer a su tiempo, y que cada uno de nosotros echemos mano de la vida eterna, la cual usted da por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así prepare nuestra mente, nuestro corazón para recibirla. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque le damos amén. Amén. Prepare su corazón. Jesús sana a un paralítico. Este es el tema de esta clase. La historia del paralítico es una de las escenas más poderosas del ministerio de Jesús. En esta escena podemos ver la fe verdadera, podemos ver el poder del perdón, podemos ver el amor de amigos fieles, podemos ver la autoridad divina de Cristo, podemos ver el milagro que transforma una vida. No solamente era un hombre paralizado físicamente, también necesitaba sanidad espiritual. Déjame decirle que hoy muchos caminan, trabajan y sonríen, pero dentro de sí están paralizados por el pecado.
están paralizados por el miedo, por la tristeza o por la falta de fe. Pero déjame decirle que Jesús sigue teniendo poder para levantar al caído. El primer punto es que hay personas que necesitan ser llevadas a Jesús. Marcos 2:3 dice, vamos a seguir la escritura. Marcos capítulo 2, versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. El paralítico no podía llegar por sí solo, dependía de otros. Hoy en día, el pecador no puede llegar por sí solo, necesita la ayuda de sus amigos. Hay personas sin fuerzas, sin esperanzas, sin dirección, paralizadas espiritualmente. Pero Dios quiere usarnos a nosotros como creyentes para acercarnos a Cristo. Aquellos 4 hombres que ayudaron al paralítico no lo criticaron, no lo abandonaron. ¿Qué hicieron? Lo cargaron. La iglesia, hermanos, debe de hacer lo mismo. Cristo nos ha llamado a ayudar, a sostener, a acercar a las personas a Él. Si no pueden venir, hay que ir por ellas. Así como aquellos 4 hombres cargaron al paralítico hasta Jesús, la iglesia debe de cargar espiritualmente a los que están débiles, a los que están caídos o sin esperanza. Porque muchas personas no van a llegar solas. ¿Por qué no van a llegar solas? Porque están heridas, están desanimadas, están atadas al pecado, sin conocer la verdad y sin fuerzas espirituales. Dios quiere que la iglesia tenga compasión y amor por las almas. Pablo dijo allá en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que debemos de sobrellevar las cargas de los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Este es el ministerio para la iglesia. Un verdadero cristiano ayuda a otros a acercarse a Jesús. Aquí vemos 4 que cargaban al paralítico, pero aparte varios lo acompañaron. El punto número 2 es que la fe verdadera supera los obstáculos. Marcos 2, versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Había una multitud que impedía entrar por la puerta principal, pero ellos no se rindieron. Ya ve que más adelante Jesús dice por la fe de ellos. Ellos subieron al techo. Imagínense el paralítico en esa camita acostado, pero eran varios los que iban con él. Y lo subieron al techo. Abrieron un agujero. Bajaron al paralítico donde estaba Jesús. Esto nos muestra una fe verdadera. Es una fe que siempre persevera. Muchos se detienen por críticas, por problemas, por cansancios, por obstáculos, pero estos no los detuvo nada. Estos hombres siguieron adelante. Su meta era llevar al paralítico delante de Cristo. Así debe de ser la iglesia el día de hoy. Allá afuera hay muchas necesidades, pero necesitamos ir nosotros por ellas y traerlas a los pies de Cristo.
La fe que agrada a Dios no se rinde fácilmente. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces nuestra fe a lo mejor ya está cansada de hablarle a aquella persona, de hablarle a mi hermano, de hablarle a ciertas personas. Ya me cansé de decirle, pero no hace caso. La fe debe de ser perseverante. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que agrada a Dios no se rinde fácilmente, porque confía en Dios aún en medio de las dificultades. La verdadera fe no depende solamente de lo que ve, sino de la confianza en las promesas de Dios. Aquellos hombres que llevaban al paralítico tuvieron obstáculos. La multitud, la dificultad para entrar, el esfuerzo de subir al techo. Se rindieron, que dijeron, no, está difícil subirlo allá, mejor vamos a regresarnos con el paralítico a nuestra casa. No. La fe les ayudó a perseverar hasta poner al paralítico delante de Cristo. Eso demuestra que la fe verdadera sigue adelante aún cuando hay problemas, cuando hay obstáculos. El punto número 3 es que Jesús ve la fe. Marcos capítulo 2, versículo 5, siguiendo la escritura, dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero mire que Jesús está diciendo, al ver Jesús la fe de ellos. Jesús no solamente escuchó palabras, Él miró la fe. Acuérdense que la fe se demuestra con acciones. Aquellos hombres estaban demostrando una acción, una fe en acción. Aquellos hombres estaban demostrando amor, perseverancia, convicción y dependencia de Cristo. Acuérdense que la Biblia nos enseña que la fe verdadera siempre produce obras. Santiago 2:17 dice que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No solo basta decir, yo tengo fe. Estos hombres tenían fe, pero pusieron en acción en llevar al paralítico delante de Cristo. El paralítico tenía una necesidad. La verdadera fe siempre va a producir obras, porque una fe genuina transforma el corazón y se refleja en la manera de vivir. Cuando una persona realmente cree en Dios, sus acciones comienzan a mostrarse en esa fe. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estos que llevaban al paralítico tenían fe, pero tenían una fe verdadera de que Cristo podía hacer algo. No se quedaron solamente con palabras. Ellos fueron obedientes y accionados. Cuando nosotros tenemos una fe verdadera, se debe de notar. Se debe de notar en cómo vivimos, cómo obedecemos, cómo buscamos a Dios y cómo perseveramos. En esta enseñanza podemos ver el mayor milagro. Y el mayor milagro que Cristo hizo es el perdón de los pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5 dice la escritura: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que Jesús hizo
es primero tratar con el pecado. Es tratar primero con el estado espiritual de aquella persona. Los que llevaban a Jesús esperaban ver una sanidad física. Pero Cristo habló primeramente del pecado. ¿Por qué? Porque es peor estar perdido espiritualmente que estar enfermo físicamente. La enfermedad puede terminar en esta vida, pero el pecado sin perdón puede llevarlo a una condenación eterna. Jesús pudo haberle dicho: levántate y anda. Pero el hombre necesitaba el perdón de sus pecados. Este hombre necesitaba más de su salvación que la salud. Hoy en día, déjame decirle, hermano, que muchos no se preocupan por su sanidad espiritual o por la salvación, sino hoy en día muchos se preocupan más por el dinero, por la salud, por el éxito. Pero déjame decirle que Cristo vio la más grande necesidad en este hombre, que era el perdón de sus pecados, para que su alma no fuera a la condenación eterna en aquel día cuando Cristo venga. La Biblia nos enseña en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si usted y yo no confesamos nuestros pecados, podemos ir a una condenación eterna. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús confrontó primeramente el pecado de este hombre enfermo. La iglesia tiene que ir por los enfermos. Pero Jesús, cuando lo traemos a los pies de Jesús, Jesús lo que primero confronta es el pecado. ¿Qué pecado tiene usted que no ha puesto a los pies de Cristo? ¿O no ha decidido que Cristo lo limpie y lo cambie? Muchos creen que Dios no puede perdonar por lo que han hecho o por mi pecado. Pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiar toda maldad. No importa cuán grande sea el pecado que yo esté cometiendo, o cuánto tiempo haya vivido lejos de Dios, o cuántas veces haya caído. Si venimos con un arrepentimiento genuino, verdadero, hay perdón en Cristo. Punto número 5. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Dice Marcos capítulo 2, versículos 6 al 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero déjeme decirle que Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados. Estos escribas cavilaban, reprendían las palabras de Cristo. Los escribas no pensaban correctamente. Ellos decían que solo Dios podía perdonar los pecados. Lo que ellos no entendían era que Jesús es Dios manifestado en carne. Cristo no solamente era un maestro, no era solamente un profeta. Él tenía la autoridad divina de perdonar los pecados. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30: yo y el Padre somos uno. Pero Jesús conocía los pensamientos de estos hombres y también conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Si yo estoy en pecado, Jesús lo sabe.
Si yo estoy muerto espiritualmente, Jesús lo sabe. Si no he tenido el arrepentimiento genuino delante de Él, Dios lo sabe. Marcos capítulo 2, versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús sabe lo que está pensando toda persona, así como pensaban estos hombres. Nadie puede esconderse de Dios. El escritor de Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Habrá hoy alguno delante de Cristo, porque Cristo está en medio de nosotros, que venga y quiera ser restaurado? Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Podemos esconder nuestro pecado? Las podemos esconder delante de las personas que estamos aquí, pero no las podemos esconder de Dios. Él conoce nuestros pensamientos, hasta nuestros pecados más ocultos. Él conoce nuestros temores, nuestras intenciones, pero déjame decirle que aún así nos ama. Pero Él quiere transformarnos. Él quiere darnos una vida nueva y ser libre de esas cosas. Pero para poder ser libre tenemos que ir a Él. Jesús le dijo a este paralítico en Marcos capítulo 2, versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En este punto podemos ver que Jesús tiene poder para levantar al caído. Si tú vienes con una necesidad, Jesús te puede levantar. La palabra de Jesús produjo el milagro. El hombre que entró cargado salió caminando. Cuando Cristo habla, el perdido encuentra salvación, el caído se levanta, el esclavo es libre, el débil recibe las fuerzas. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús hasta el día de hoy sigue levantando vidas paralizadas. Aquellas personas que están paralizadas por el pecado, la depresión, el miedo, la culpa, las adicciones, Cristo tiene poder para restaurar la vida de cada uno de ellos. Ya para terminar, dice Cristo en Marcos, dice la Escritura en Marcos capítulo 2, versículo 12: entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí podemos ver, por final, el testimonio glorifica a Dios. Nosotros que hemos creído en Cristo le damos gracias a Dios por la vida nueva que nos ha dado. El milagro produjo adoración. Cuando Dios transforma una vida, otros pueden ver su poder. El hombre salió caminando delante de todos. Ahora era un testimonio vivo. Dios quiere hacer algo tan grande en tu vida el día de hoy, para que otros glorifiquen su nombre. A veces nuestro testimonio puede impactar a la familia, amigos, la iglesia y la comunidad, pero es necesario venir a Él. El paralítico llegó sin fuerzas, pero salió restaurado. Todo cambió cuando fue llevado a Cristo. Los visitantes
Los ha invitado una persona de la iglesia de Cristo. Han escuchado el Evangelio. Hoy Cristo dice, levántate. Él puede perdonar tus pecados, sanar tus heridas, restaurar tu vida y darte la salvación. Tal vez hay alguien aquí paralizado espiritualmente. Tal vez hay aquí alguien cansado, herido, alejado de Dios. Pero déjeme decirles que Jesús todavía tiene poder para levantar al caído. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy es el día del Señor. Si alguien te ha invitado y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si tienes una carga, un pecado el cual no te deja vivir en paz, Cristo puede darte esa paz. Él no da la paz como el mundo la da. La paz de Cristo es diferente. Pero necesitamos ir a Él. Necesitamos que Cristo nos ayude. Por eso la invitación siempre sigue en pie. Hoy es el día de salvación. El mañana es incierto. La fe de estos amigos, puede decir amigos porque no dice amigos, pero dice que eran muchos los que llevaban al paralítico y 4 lo llevaban cargando. Jesús dice, la fe de ellos, por la fe de ellos, el paralítico recuperó el perdón de pecados y obtuvo su salvación y hasta el milagro de levantarse y andar. No sé cómo vengas tú, no sé cómo estés tu relación con Cristo, pero hoy Cristo te dice, levántate. Yo quiero ayudarte. Pero la decisión la tiene usted, la decisión la tengo yo, de ir a Cristo y pedirle, si estoy desanimado en Cristo, bueno, pedirle que me dé nuevas fuerzas. Podemos hacer una oración por aquel que se ha apartado de Dios, o podemos hacer que Cristo restaure tu vida por medio de las aguas en el bautismo. Así que la conclusión es que el paralítico llegó sin fuerzas, pero salió restaurado. Cristo fue el que cambió su vida. A los que estamos en Cristo, Cristo ha cambiado nuestras vidas. Y nosotros damos testimonio de Cristo que Él tiene poder para cambiar todavía las vidas y regenerarlas a una vida mucho más mejor. Lo invitamos hoy. Mientras cantamos un himno de invitación, la invitación sigue en ti. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres tener nuevas fuerzas? Solo Cristo puede hacerlo. Pero necesitas pasar. Vamos a entonar un canto de invitación. El que pueda estar en pie puede hacerlo. Y aquel que quiera ser bautizado, adherido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puede hacerlo el día de hoy, confesando su fe. Ya ha escuchado el Evangelio. Confiese su fe y venga y arrepiéntese. Un arrepentimiento